Buenos días. Bienvenidos a compartir la iniciativa de Maggie Rea y Norman Torres. Esta iniciativa es mantener una serie de charlas programadas por la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Les agradezco la gentil invitación. Esta vez trabajaremos un ejemplo de planificación de clase de lengua y literatura. Como les decía, el tema de la charla es planificación de clase, ejemplo. Mi nombre es Pablo Reynoso Torresano. Mis correos electrónicos reynoso-pablo2@hotmail.com, psreynoso@uc.edu.es. La lógica de construcción de los documentos curriculares que debemos elaborar los docentes responde a la siguiente. En primer lugar, debemos trabajar de la planificación curricular institucional, PCI, que es de responsabilidad de las autoridades y docentes de la institución educativa. La Junta Académica, con los aportes de los docentes, construye esta PCI. Una vez construida la PCA, tenemos la planificación curricular anual que tendrá insumos para su construcción en la planificación curricular institucional. Esta planificación es de responsabilidad del equipo de docentes reunidos por niveles, esto es, bachillerato, subniveles básica elemental, básica media, básica superior, cursos en el caso de bachillerato general unificado, grados en el caso de educación general básica. Construida la PCA, debemos elaborar la planificación de unidad didáctica, que es de responsabilidad del docente, ya no del equipo de docentes, del docente, del nivel, de los subniveles, de las áreas, por curso, por grado. Cabe mencionar que en esta planificación se deben evidenciar las adaptaciones curriculares que se realizarán para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a discapacidad, basándonos en el informe técnico de la evaluación psicopedagógica que es remitido a los DECES institucionales por la UDAI. Como ustedes pueden ver, acá hablamos de otras planificaciones de menor jerarquía, denominadas así en el instructivo de febrero de 2017, o de menor temporalidad en el de mayo de 2019. No hacen referencia a otra cosa que no sean las planificaciones de clase. Al respecto, compañeros, todos los formatos establecidos por el Ministerio de Educación son eminentemente referenciales, salvo uno: el formato de la PCA. El formato de la PCA es de obligatoriedad para los docentes. ¿Por qué? Porque debemos subirla a la comunidad educativa en línea, CEL, a través de la plataforma Carmenta Web del Ministerio de Educación,
plataforma que reemplazó a la plataforma que trabajábamos antes, que era Atenea. Con relación a las planificaciones de menor jerarquía o de menor temporalidad, debemos señalar lo siguiente. El ministro Milton Luna expide en febrero del año 2019 el acuerdo ministerial número Mineduc 2019-0011-A. Vamos a precisar lo que establece este documento en el artículo 4. El artículo 4 tiene como propósito que los docentes dediquemos nuestra mayor parte de tiempo a desarrollar la función pedagógica en el aula, con lo cual se pretendía reducir la carga administrativa que consistía en llenar varios documentos que conformaban el portafolio del docente y que ya no los debemos hacer. Esta reducción de la carga administrativa contempla 10 actividades que no estamos obligados a realizarlas. De esas 10 actividades solamente mencionaré la 1, que tiene relación con la planificación curricular anual y que plantea que los docentes ya no estamos obligados a entregarla totalmente construida al inicio del año, pues la presentaremos únicamente planificada hasta la primera unidad didáctica. La segunda actividad que no estamos obligados a realizar, pero que hay instituciones educativas donde no se cumple la primera, menos se va a cumplir la segunda. La segunda es que no debemos entregar planificaciones de clase en un formato establecido. Sonaba bonito. Decían, no, pues ya no tenemos que hacer la planificación de clase. Y varios nos preguntábamos, ¿y cómo vamos a trabajar las sesiones de clase? El Ministerio de Educación nos dio la respuesta. En el instructivo para elaborar las planificaciones curriculares del Sistema Nacional de Educación, de mayo de 2019, en el numeral 9, se establece que los docentes debemos contar con un documento de uso personal para organizar el trabajo en las diferentes sesiones de clase. La pregunta es, compañeros, ¿cómo se denominará este documento de uso personal? No encuentro otro que no sea planificación de clase. Nos dan libertad para que nosotros lo podamos construir en el formato que consideremos adecuado, pero eso trae dificultades a la hora de cumplir con los procesos de observación áulica, pues no se ajustarán a las fichas de la observación áulica con la que seamos observados en nuestro desempeño durante la clase. Por tal razón, nosotros les planteamos un formato, que es el formato con el que trabajan nuestros estudiantes en práctica preprofesional, nuestros estudiantes de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador. Este formato consta de datos informativos, colocamos los elementos esenciales que deben estar en una planificación de clase, esto es, el objetivo de la clase, los ejes transversales, el criterio de evaluación,
la o las destrezas con criterio de desempeño, las actividades de aprendizaje, los recursos y la evaluación. El tercer componente corresponde a las adaptaciones curriculares que debemos realizar para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no asociadas a discapacidad y que son asignados a las aulas en las que nosotros trabajamos. Una visión en conjunto de la propuesta es esta. Esta es la matriz. Formato de planificación de clase número contiene datos informativos, planificación y adaptaciones curriculares y finalmente, quién elabora la planificación, quién revisa la planificación y quién la aprueba. Este formato lo vamos a desarrollar íntegramente, paso a paso, para que usted tenga una idea muy clara de la aplicación de la teoría que habíamos trabajado la semana anterior. Empezamos colocando el número de la planificación, que en este caso es 1. Continuamos con datos informativos, nombre del docente. Fíjese bien, nombre del docente, no dice del equipo de docentes que elaboró la planificación de clase. Luego, el área, que es lengua y literatura para nuestro ejemplo, la asignatura lengua y literatura. A continuación, el grado de educación general básica, el curso de bachillerato general unificado y los paralelos. Observe. No hemos colocado nada en grado de educación general básica. Esto ya nos lleva a una conclusión. La destreza con criterio de desempeño, no va a ser de básica superior, va a ser de bachillerato. ¿De qué curso de bachillerato? De primero. Tomando en consideración el acuerdo 0020A del año 2016, nosotros conocemos que los docentes tienen una carga horaria de 5 periodos. Por lo tanto, para el ejemplo, hemos asignado al profesor de primero de bachillerato 5 paralelos. 5 por 5, 25. Esto significa que necesariamente el compañero deberá tener para completar su carga horaria un curso de segundo de bachillerato, con lo cual haría 30. El número de la unidad de planificación, lo tomamos de la unidad didáctica. El título de la unidad de planificación también lo tomamos de la unidad didáctica. Esto ya lo habíamos trabajado. Para el ejemplo, número de la unidad 1, título de la unidad, mensajes explícitos e implícitos. Luego deberemos designar en cuántos periodos vamos a desarrollar nuestra clase. Por la complejidad de la destreza que la vamos a ver en este momento, valorar el contenido explícito de 2 o más textos al identificar contradicciones y ambigüedades. Fíjese, póngale atención en la destreza. Encuentro con que se encuentra el código al final. Otra característica, el código está resaltado con el color del área. Esto me indica 2 cuestiones importantes. La primera, se trata de una destreza imprescindible.
La segunda ha sido desagregada. Desagregada, ¿por qué razón? Porque es la destreza que vamos a desarrollar únicamente en 2 periodos de clase. ¿Por qué hemos visualizado antes del objetivo y antes de los ejes transversales la destreza? Porque obviamente, en función de esa destreza, es que nosotros planteamos el objetivo de la clase. Objetivo de la clase que, como usted recuerda, ya lo habíamos formulado en la planificación de la unidad didáctica en función de dar respuesta a 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Veamos si nuestro ejemplo de objetivo cumple estos 3 requisitos. ¿Qué? Identificar contradicciones y ambigüedades. ¿Cómo? Mediante la lectura comprensiva de textos propuestos. ¿Para qué? Para valorar el contenido explícito. Considero que cumple. A continuación, tenemos que colocar los ejes transversales que nos permitirán articular nuestra planificación. Estos ejes transversales no son los que encontrábamos en la actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica del 2010, pero lamentablemente algunos compañeros todavía lo siguen utilizando. ¿Qué nos dicen los instructivos, tanto del año 2017 de febrero como el de mayo del 2019? Que los ejes transversales son construidos a partir de los principios del Plan Nacional del Buen Vivir y la identidad institucional, misión e ideario. Y estos ejes transversales ya fueron formulados en la PCA. Luego fueron seleccionados en las unidades didácticas y de las unidades didácticas nosotros seleccionamos los que nos permitirán articular nuestra clase. En este caso, hemos seleccionado sociedad de plenas capacidades y sociedad de la excelencia. El siguiente elemento de la planificación de clase es el criterio de evaluación. Este criterio de evaluación es transcrito sin ninguna modificación de nuestra planificación de unidad didáctica y corresponde al criterio de evaluación del área de lengua y literatura del nivel de bachillerato, el criterio número 4. En nuestra propuesta, usted visualiza que al costado derecho del criterio, nosotros recomendamos escribir el estándar de aprendizaje. Si bien es cierto que este estándar de aprendizaje no tiene una función pedagógica, no lo debemos perder de vista porque es el que utiliza el INEVAL para la evaluación externa de nuestros estudiantes. Una vez planteada la destreza con criterio de desempeño, los docentes nos preguntamos, ¿qué actividades de aprendizaje deben realizar los estudiantes y los docentes para enseñar? Y estas actividades de aprendizaje deben responder a un proceso de clase que deberá estar en relación con la destreza. Analicemos el código. El código nos dice el 5 nivel de bachillerato 3, bloque 3 lectura, número de destreza 3. El momento en que veo que es una destreza del bloque de lectura, ya deberé pensar que el proceso de clase debe contener actividades de aprendizaje de prelectura, lectura y poslectura. Pero observe,
Iniciamos nuestra planificación planteando actividades iniciales. ¿Cuál es la razón? En la ficha de observación de clase hay indicadores que responden a estas actividades, como registrar la asistencia de los estudiantes. Luego nosotros debemos recibir las tareas, debemos exponer o dar a conocer el tema, la destreza de la clase y debemos presentar el o los objetivos de aprendizaje que nos hemos planteado. Insisto, como se trata de una destreza del bloque 3 que es lectura, lo que vamos a desarrollar es las microhabilidades del proceso de leer, esto es prelectura, lectura y poslectura. Analizaremos nuestro ejemplo en sentido horizontal. Determinadas las actividades de aprendizaje, lo siguiente es colocar los recursos pertinentes para que los estudiantes puedan desarrollar dichas actividades de aprendizaje. ¿Qué hemos planteado? Papelotes con la tabla SQA, denominada también cuadro de anticipación, marcadores para que puedan trabajar la tabla, cinta adhesiva. A continuación tenemos la evaluación dividida en dos columnas. La primera, donde deberemos colocar el indicador para evaluar el criterio de evaluación. Y aquí nuestra propuesta contiene indicadores de logro de la clase. Vamos a fijarnos con atención en este código. Referencia, punto, indicador para evaluar el criterio de evaluación del nivel de bachillerato, criterio 4, indicador 1. Al encontrar el código al final, significa que hemos seguido los lineamientos dados por la Autoridad Educativa Nacional relacionados con que el indicador debe estar debidamente desagregado en función de la destreza que vamos a desarrollar en esa clase. La segunda columna de evaluación contiene la actividad, la técnica y el instrumento de evaluación. Actividad que responde a la pregunta, ¿qué voy a evaluar? La técnica, ¿cómo voy a evaluar? Y el instrumento, ¿con qué voy a evaluar? Si nos fijamos en el objetivo dice identificar contradicciones y ambigüedades mediante la lectura comprensiva de textos propuestos para valorar el contenido explícito. Compañeros, lo que nosotros evaluamos es el cumplimiento del objetivo. Por lo tanto, la actividad de evaluación necesariamente deberá ser la identificación de contradicciones y ambigüedades. ¿Cómo vamos a evaluar esta identificación de contradicciones y ambigüedades? Mediante la técnica de la práctica y resolución de ejercicios. Como ustedes ven ahí, ya hemos adelantado que lo siguiente que vamos a plantear son las estrategias de prelectura. ¿Qué planteamos para las estrategias de prelectura? Planteamos lo siguiente. Determinar el propósito de la lectura. Formar equipos de trabajo de no más de 4 estudiantes. Sugiero que la conformación de los equipos de trabajo sea realizada por el docente, porque cuando se permite que se los construya por afinidad, hay estudiantes que son relegados. Formados los equipos de trabajo, van a activar
los conocimientos y experiencias previos mediante la aplicación de la estrategia tabla SQA, denominada también cuadro de anticipación, esquema que lo vamos a conocer a continuación, y solicitar a los estudiantes de los equipos de trabajo conformados que en la primera columna, es decir, en la columna de la S, enlisten lo que saben acerca de los textos literarios, no literarios, de las contradicciones y de las ambigüedades. Luego, enlisten lo que quieren saber de estos temas. Habíamos dejado mencionado ya en los recursos hasta los marcadores permanentes. Obviamente que necesitarán cinta adhesiva para colocar los papelotes y poder exponer sus trabajos. Y aquí ya viene un recurso adicional. El texto del estudiante, pero no colocado como solemos hacerlo. Hemos visto varias planificaciones donde los docentes colocan aquí texto del estudiante de lengua y literatura de primer curso. Pero ¿en qué páginas, compañeros, está el contenido de la destreza? En este caso, solamente en las páginas 20 y 21, entonces lo preciso. Y adelanto un elemento adicional, un recurso adicional, que es la presentación en Prezi acerca de contradicciones y ambigüedades. Ya vamos a ver por qué razón. En la columna de la evaluación habíamos manifestado que adicionalmente al indicador para evaluar el criterio de evaluación, solicitábamos que nuestros estudiantes formulen indicadores de logro. Indicadores de logro que tienen tres elementos. La acción, que responde a la pregunta, ¿qué debe hacer el estudiante? Identifica. El contenido, que responde a la pregunta, ¿qué es lo que más la acción? ¿Qué es lo que identifica? Contradicciones y ambigüedades. Y la condición, que en este caso responde a la pregunta ¿dónde? En textos dados. Habíamos mencionado ya la técnica, práctica y resolución de ejercicios, y lo lógico es que el instrumento que seleccionemos sea un cuestionario que contendrá textos literarios y no literarios en los que se encuentren contradicciones y ambigüedades para que puedan ser identificadas por los estudiantes. Ese es el esquema de la tabla SQA. Tema textos literarios y no literarios, contradicciones y ambigüedades. Para activar los conocimientos previos, los estudiantes enlistaron qué saben sobre el tema, qué quieren aprender, y dejamos vacía la tercera columna. En la fase de lectura, para el ejemplo que estamos explicando, los docentes hemos planteado las siguientes actividades. Presentar de manera clara y organizada el nuevo conocimiento, y aquí ya le damos utilidad a un recurso que mencionamos, el texto del estudiante. ¿Por qué? Porque van a realizar la lectura comentada de la información que contiene el texto del estudiante en la página 20 y 21. Luego de que realizan la lectura comentada de las páginas 20 y 21, vamos a promover la vinculación de los saberes previos con el nuevo conocimiento. No sirve de nada, compañeros, que hayamos activado los conocimientos previos y las experiencias de nuestros estudiantes y luego no hagamos que ellos relacionen lo que sabían con la nueva información con el fin de que se produzcan aprendizajes significativos.
Una vez realizada esta actividad, van a solicitar a los estudiantes de los equipos de trabajo conformados que llenen la tercera columna, esta de aquí. Esta tercera columna debe ser llenada con una lista de lo que aprendieron acerca de los textos literarios y no literarios, como también de las contradicciones y ambigüedades. Esta es la columna que van a llenar. ¿Qué hemos aprendido del tema de la clase? Continuando con las actividades, tenemos que en los recursos mencioné anteriormente ya un recurso que lo vamos a poner en práctica en este momento. Analizar la presentación en Prezi acerca de contradicciones y ambigüedades y observar el video sobre la ambigüedad léxica para reforzar los conocimientos. Y usted ya se estará preguntando, ¿cuándo mencionó en los recursos a este video? Está aquí. Ese es el link de la presentación de Prezi y aquí tenemos video sobre la ambigüedad léxica disponible en ese enlace. ¿Cuál es el fin tanto de la presentación en Prezi como del video? Que los alumnos puedan reforzar los conocimientos que fueron presentados por el docente mediante la lectura comentada de las páginas 20 y 21. Una vez realizada esta actividad, van a elaborar un organizador gráfico sobre textos literarios, no literarios, contradicciones y ambigüedades. Y les decía que siempre seleccionamos y colocamos en nuestra planificación los recursos más pertinentes. Si vamos a usar una presentación en Prezi y un video, el recurso no puede faltar la computadora, un proyector multimedia y no pueden faltar parlantes. La última fase de nuestra clase son las actividades que planteamos para la poslectura. En este caso del ejemplo, verificar el nivel de logro de aprendizaje y le damos utilidad, uso al libro del Ministerio de Educación. A partir de las preguntas formuladas en la página 21 del texto del estudiante, verificado el nivel de logro de aprendizaje, debemos despejar dudas o inquietudes aplicando técnicas que se denominan de evaluación. Por ejemplo, el One Minute Paper y otras más. La siguiente actividad, préstele atención compañeros, es resumir los puntos más importantes de la clase. Esta actividad se ve reflejada en uno de los indicadores que toda ficha de observación áulica tiene y que los docentes casi nunca lo hacemos. Entonces, no deje de tomar en cuenta esta recomendación. Antes de concluir su clase, usted debe resumir los puntos más importantes y finalmente enviar tareas dosificadas. Recuerde que en la PCI ya se formuló, ya se planteó la política institucional de dosificación de tareas. Y llegamos al componente de mayor complejidad en la planificación de clase, las adaptaciones curriculares. ¿Por qué es de mayor complejidad? Porque necesitamos responder
a las necesidades que tienen los estudiantes con una necesidad educativa asociada o no asociada a discapacidad. Recuerden que habíamos manifestado que el informe psicopedagógico emitido por la UDAI llega al DES institucional y el DES se convoca a una reunión de trabajo para elaborar el DIAG. Este DIAG es el documento indispensable para que los docentes podamos realizar las adaptaciones curriculares. Y dejemos planteado ya el primer elemento, el objetivo de la clase. Lo voy a visualizar. Identificar contradicciones y ambigüedades mediante la lectura comprensiva de textos propuestos para valorar el contenido explícito. Y usted inmediatamente va a relacionar, dice, es exactamente el mismo que el planteado en la parte inicial de la planificación. Dejó formulada una pregunta. ¿Por qué razón serás, compañeros? Y esta parte de adaptaciones curriculares necesariamente deberá ser abordada en una próxima charla para que podamos explicar paso a paso y conseguir que ustedes tengan un ejemplo práctico de una adaptación curricular. Reitero el agradecimiento por la gentil invitación de los compañeros de la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Espero que mi explicación les haya permitido despejar algunas inquietudes. Si han surgido otras, escríbame. Usted tiene mis direcciones de correo electrónico. Tenga la certeza de que siempre tendrá una respuesta. Soy de aquellos que piensan que el docente ayuda al docente. Y además, una característica de los docentes es el ser solidarios. Mi agradecimiento especial para compañeros que se han conectado, compañeros y excompañeros del Colegio Amazonas, de la Unidad Educativa San Marino y otros compañeros que a través de este medio le he logrado ver que aceptaron la invitación de la carrera. Y no puedo dejar de agradecer a nuestros queridos estudiantes. Hoy no nos podemos encontrar en presencia, pero a través de este medio, cuando ustedes requieran, estamos prestos a atender sus necesidades y requerimientos. Solamente hagan llegar las peticiones. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima charla.